Actividad integradora 4. La tabla periódica y sus aplicaciones. Esta es mi presentación sobre los elementos de la tabla periódica. Mi nombre es Mónica Cruz Martínez. Mi facilitadora se llama Berta Patricia del Toro Sánchez. Soy del grupo módulo 14, campus 2, G17, bloque C 013. Y en esta ocasión insertaré audios sobre esta presentación. Presentaré la tabla periódica y su división por familias de los elementos químicos. La división de las familias de los elementos en la tabla periódica se posicionan en líneas verticales de la tabla, en la cual existen 18 familias en la clasificación actual. La primera familia o grupo, el número 1 es alcalinos. El segundo es alcalinoterrios. El tercero es escandio o familia del escandio. El grupo 4 es familia del titanio. El grupo 5, familia del vanadio. El grupo 6 pertenece a la familia del cromo. Grupo 7 pertenece a la familia del magnesio. En el grupo 8 pertenece a la familia del hierro. En el grupo 9 pertenece a la familia del cobalto. En el grupo 10 pertenece a la familia del níquel. En el grupo 11 a la familia del cobre. En el grupo 12 la familia del zinc. Grupo 13 la familia de los terrios y en el grupo 14 los carbonoides. En el grupo 15 pertenece a los nitrogenoides. En el grupo 16 pertenece a los cógenos o anfígenos. En el grupo 17 pertenece a los grupos halógenos. En el grupo 18 pertenece a los gases nobles. También esto se debió a la organización de elementos en grupos conforme a las características comunes. Por ello surgió las familias o grupos. En la tercera diapositiva les presento la división por periodos de la tabla periódica. Los periodos son representados por filas horizontales de la tabla periódica, en la que cada periodo comienza con un alcalino y termina con un gas noble, en la cual existen 7 periodos, en la que corresponden a las 7 capas electrónicas. En esta cuarta diapositiva está la clasificación de los elementos por número atómico en la tabla periódica. La tabla periódica, sus elementos se clasifican por número atómico, que actualmente son 18 elementos, en la cual cada elemento se distingue de los demás por el número de protones que tiene dentro del núcleo. Por eso el número de protones de cada elemento se conoce como masa atómica. En esta quinta diapositiva les presentaré un elemento de la tabla periódica y su símbolo químico. Este pertenece al nitrógeno, que es el elemento químico de número 7, y su símbolo químico es N,
Esto se trata de un gas incoloro, inodoro e insípido que constituye las 4/5 partes del aire atmosférico en su molecular N2. El nitrógeno es un gas en condiciones normales. El nitrógeno molecular es la principal constituyente de la atmósfera. Su principal fuente mineral es el nitrato de sodio. Este es el símbolo químico del nitrógeno. Es una N. El nitrógeno tiene una electronegatividad de grado 3 y en la tabla periódica se lo representa con la letra N. En esta sexta diapositiva presentaré un elemento de la tabla periódica y su explicación de la masa atómica. Pertenece al hidrógeno. El átomo de hidrógeno es el más liviano, conocido como masa atómica de 1.008, ya actualizado, y presenta un único electrón en su capa externa, por lo que su valencia es de 1. Es un átomo no metálico altamente oxidable con un único protón en el núcleo. El hidrógeno fue descubierto por el físico y químico británico Henry Cavendish en 1766 y forma la mayor parte de la masa de las estrellas en su fase inicial. En la séptima diapositiva daré respuesta a la pregunta ¿por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Es importante la clasificación de los compuestos orgánicos e inorgánicos porque permite hacer un mejor estudio a los compuestos químicos, gracias a que estos se clasifican por la composición de los distintos elementos. Los compuestos orgánicos están compuestos de sustancias químicas que contienen carbono y en los que únicamente se presentan enlaces covalentes carbono a carbono o carbono con hidrógeno. Son conocidos como hidrocarburos o se llaman hidrocarburos alfáticos, a las cuales los compuestos son compuestos de hidrógeno y carbono. Estos compuestos pueden formar cadenas de carbono abiertas o bien estructuras cíclicas. Son 3 los tipos de hidrocarburos alfáticos: alcanos, alquenos y alquinos. Los compuestos inorgánicos son aquellos que están formados por distintos elementos, puede ser óxidos, bases, ácidos o sales. Un reducido número de compuestos que contienen carbono se clasifican como inorgánicos. Entre estos se encuentran el monóxido de carbono, CO, o el dióxido de carbono, CO2, y los compuestos que contienen el ion carbonato, CO, bicarbonato y cianuro. En esta diapositiva presentaré 3 ejemplos de compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Los 3 primeros son compuestos orgánicos. El primero es el sulfato de magnesio, o también es un compuesto conocido como sal de Epsom o sal inglesa, al añadírsele agua. Tiene múltiples usos médicos, sobre todo musculares o como sales de baño. Como se muestra en la imagen, es un pequeño polvito, el sulfato de magnesio. El hidróxido de sodio, su compuesto es llamado soda cáustica o sosa cáustica. Se emplea en la industria del papel, de tejidos y de detergentes y destapadores de cañería. El tercer compuesto orgánico es el etanol. Sus compuestos son el alcohol etílico, presente en las bebidas alcohólicas, fruto de la fermentación anaeróbica de azúcares con levadura.
Por último, presentaré los 3 compuestos inorgánicos. El primero de ellos es el cloruro de sodio, que es compuesto por la sal común de nuestra dieta. El tercer compuesto inorgánico es el segundo compuesto inorgánico es el óxido de silicio, llamado comúnmente como sílice. Forma el cuarzo y el ópalo y es uno de los componentes de la arena. El último compuesto inorgánico es el ácido fosfórico. Es un ácido reactivo al agua, resistente a la oxidación, evaporación y reducción empleado en la industria de las gaseosas. Aquí mis fuentes de consulta. En esta última diapositiva daré respuesta a la pregunta ¿para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla? Nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica para aprender más sobre la clasificación de familias, periodos o grupos, así como para aprender más sobre las propiedades periódicas y número atómico, ya sea masa atómica o número de masas. La tabla periódica es una herramienta gráfica que nos permite conocer, analizar y organizar de manera clara, visual y concreta la información de los elementos que existen en el universo. Y esto sería todo sobre la explicación de los componentes de la tabla periódica. Gracias.